Su historia se remonta a los inicios del siglo XVII y su presencia perdura hasta hoy, donde las apariciones son reportadas en todo el planeta, principalmente en lugares alejados de las grandes urbes y con escasos habitantes, como los campos de cereales de distintas comunas y estados de países como Inglaterra, empezando muy cerca de las ruinas de Stonehenge y que junto a Australia fueron los primeros lugares en que fueron vistas, para luego replicarse en distintas partes del mundo, principalmente Estados Unidos. Aún hoy se sigue buscando una explicación al fenómeno, porque las apariciones subsisten en cantidad y complejidad, y a pesar de que muchos intenten poseer la verdad acerca de su probable origen, publicando supuestos argumentos que intentan aclararlo definitivamente, la realidad demuestra que no hay una verdad absoluta sobre ellos, que uno no hace menos que pensar que todo lo que vemos no puede ser obra de manos humanas, por lo menos los de la mayoría. Las opiniones e investigaciones de muchos testigos y locales así lo confirman, y aquí nos encontramos, mostrando lo que se publica y se sabe de ellos, que nunca es suficiente. Y lo más importante de todo, ¿cuál es el motivo o fin que persiguen o quieren mostrar desde hace tiempo? ¿Hay un mensaje oculto para la humanidad? Incrédula ante esto, aún indescifrable. ¿Podremos algún día dilucidarlo definitivamente? Cada uno de ellos compiten con otros por el diseño que presentan y por el reto desafiante que plantean. Los misteriosos círculos de los cultivos, ovnis, Gaia despertando o una simple farsa. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Pero empecemos por el principio porque lo hubo, y cuando de esto aún no se hablaba casi nada, Contacto con la Ciencia ya estuvo allí, hace 30 años, planteando este enigma en su programa de radio. En 1991 en Contacto con la Ciencia decíamos: hace unos años aparecieron unas misteriosas formas geométricas sobre los campos de trigo ingleses que nadie supo interpretar. En ocasiones eran círculos concéntricos, sobre un núcleo central que parecían hablar de un sistema planetario. En otras se trataba de un trazado extraño que alternaba círculos con trazos rectilíneos, y en todas las ocasiones las matas de trigo, de notable altura, aparecían aplastadas con una precisión y nitidez en su silueta como si hubiese sido perfilada por un experto dibujante. Un dibujante enorme, gigantesco, dadas las dimensiones de los citados dibujos, algunos de ellos de 300 metros de longitud. Pero nadie supo dar una explicación, ni la comunidad científica ni los investigadores del fenómeno paranormal, y aquellos extraños dibujos se borraron de la memoria de los ingleses al mismo tiempo que las cosechadoras segaban las mieses maduras de los campos, decíamos. Y continuábamos, hasta los años 90, donde la mano del misterioso dibujante volvió a sorprender a los campesinos del sur de Inglaterra una vez más, y no con un círculo ni dos, sino con una amplísima y variada gama multiforme, triángulos, elipses, rectángulos, y de proporciones desmesuradas, y una vez más, los investigadores científicos y psíquicos han recorrido los campos y medido las energías, tratando de averiguar la naturaleza de dichos trazados. Lo misterioso, lo inexplicado, volvía a cubrir en la primavera de 1990, sorprendiendo a cuantos seguían su evolución con nuevos dibujos cada día. ¿Qué ocurre en aquellos lugares?, nos preguntábamos. ¿Existe en aquella zona un telurismo especial que atrae o manifiesta energías extrañas? Quizá el hecho de que todas esas apariciones se produzcan en un círculo de unos 24 kilómetros alrededor de Stonehenge no sea casual, afirmábamos. Y hablábamos de teorías relacionadas con visitantes extraterrestres, personas que vieron luces o esferas luminosas antes de que se formaran los círculos, inclusive algunas fueron filmadas, otras opinaban que la propia energía de Gaia, una teoría elaborada por James Lovelock, donde propone que la Tierra está viva y responde con este tipo de mensajes, estaba despertando. Hasta la opinión de mediums, como la sensitiva Isabel Kingston, que visitó el lugar, quien afirmaba que la finalidad de estos extraños círculos era llamar la atención de los científicos para unir la vía de conciencia científica con la mística. Solo cuando esto ocurra, las figuras se mostrarían completas, afirmaba Kingston en ese año. Incluso especialistas ingleses, con la directiva de Margaret Thatcher, se ocuparon de investigar en el lugar. Los denominados círculos en los cultivos, en las cosechas o en el pasto, traducciones literales al español de su nombre original en inglés, crop circles, llamado también agroglifos, son diseños circulares de hierba tendida o quemada,
que aparecen en campos de cultivo generalmente de cereales como el trigo y el maíz. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a intervenciones de seres extraterrestres, concretamente a la actividad ovni. A pesar de haber evidencias fílmicas donde pueden apreciarse una especie de bola de luz antes de formarse algunos de estos círculos o en el momento exacto en que esto ocurre, no hay ninguna explicación definitiva para ello ni evidencia que confirme un origen extraterrestre o terrestre. Y a pesar de que algunos han sido investigados y en muy pocos demostrado que pudo estar la mano del hombre, la mayor parte de ellos siguen sin poder explicarse y al que los científicos solo pueden encogerse de hombros. Generalmente los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche, con teorías y posturas tan disímiles, ninguna parecida a otras y muchas en total desacuerdo. El nombre original Crop Circles fue acuñado por Doug Bower y Dave Chorley a fines de los años 70. En 1991 declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos, inspirados en una formación aparecida en Queensland, que un granjero dijo haber encontrado tras ver un ovni sobrevolar la zona. Un folleto publicado el 22 de agosto de 1678, con el nombre de Mowing Double, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo, es considerado hoy como el primer precedente de un agroglifo. El investigador Jim Schnabel no lo considera como un antecedente histórico, ya que el texto describe a los tallos como cortados y no doblados. En 1686 el naturalista Robert Plout reportó formas circulares en unos hongos, fenómeno cuya causa sería atribuida luego a corrientes de aire. Luego en 1880 John Randall Capron describió unas formas circulares que aparecieron en un campo luego de una tormenta. Los reportes del fenómeno tal como se conoce popularmente datan de la década de los años 60, luego de que en Queensland, Australia, un granjero afirmara haber visto que un ovni emergía de un pantano. Cuando este fue a revisar el área se encontró con una forma circular de 32 pies de largo por 25 pies de ancho. La policía local, la Real Fuerza Aérea Australiana y la Universidad de Queensland concluyeron lo más probable que el fenómeno se debiera a causas naturales. Según Bower y Chorley, este caso fue la inspiración para crear los agroglifos, tal como se conocen hoy en día, aunque ninguno de ellos dicen quién o quiénes pueden hacerlo en tan poco tiempo y de una complejidad increíble, lo que sus posturas no tienen fundamento y caen por su propio peso. También en la década de 1960 hubo una oleada de ufólogos en el condado de Wiltshire, Inglaterra, con rumores de formaciones circulares con forma de platillo, que aparecieron en la zona pero nunca fueron fotografiadas. Hubo otros informes previos a los años 70 de formaciones circulares, especialmente en Australia y Canadá, pero siempre fueron círculos simples, que podrían haber sido causados por torbellinos. En el magazine Fortune Times, David Wood informó que en 1940 ya había hecho círculos de cosecha cerca de Gloucestershire, utilizando cuerdas. En 1997, el Oxford English Dictionary registró el primer uso del término crop circles en un número de 1988 del Journal of Meteorology, refiriéndose a una película de la BBC. La acuñación del término crop circles se atribuye a Colin Andrews a finales de los años 70 o principio de los 80. La mayoría de los informes de círculos en los cultivos han aparecido y se han difundido desde finales de los años 70, ya que muchos de ellos comenzaron a aparecer en esa época en los campos de Inglaterra. Este fenómeno se hizo extensamente conocido a finales de los años 80, después de que los medios comenzaran a divulgar círculos de cultivo en Hampshire y Wiltshire, después de la declaración de Bower y Chorley en 1991, responsabilizándose de muchos de ellos. Los círculos comenzaron a aparecer por todo el mundo, como si el mensaje era que lo que estos decían era una mentira. Más de aproximadamente 10.000 círculos de cultivos han sido reportados en el mundo, desde lugares como Rusia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Canadá. Los escépticos señalan una correlación entre los círculos de los cultivos, la cobertura de los medios de comunicación y la ausencia de leyes de cercado y o legislación contra el ingreso a la propiedad privada. Aunque los agricultores han expresado su preocupación por el daño causado a sus cultivos, la respuesta local a la aparición de los círculos pareciera ser entusiasta, debido al aumento del turismo, visitas de científicos, investigadores del fenómeno y las personas que buscan experiencias espirituales. El interés en torno a los círculos de cultivos ha generado visitas en autobús o helicóptero
hacia los terrenos donde se encuentran estos, además de excursiones a pie, camisetas y ventas de libros, el famoso merchandising. Desde la década del 2000, las formaciones han aumentado en tamaño y complejidad, algunos con hasta 2000 formas diferentes e incorporando complejas características matemáticas y científicas. El investigador Jeremy Northcote encontró que los círculos de cosecha del Reino Unido no se propagan al azar a través del paisaje. Tienden a aparecer cerca de carreteras, áreas de población media densa y monumentos de patrimonio cultural, como Stonehenge y Avebury. Siempre aparecen en áreas de fácil acceso. Esto podría ser una de las explicaciones al fenómeno, pero no toda, donde afirman que la hipótesis de la acción humana estaría en su creación. El propio Instituto Smithsoniano se prestó a esta idea y publicó en su magazine que, desde que los círculos de Bower y Chorley aparecieron, los diseños geométricos han aumentado en escala y complejidad, ya que cada año grupos anónimos de creadores de círculos los hacen como un fuerte atractivo para los turistas del New Age, afirma, como si fuera la única explicación que semejante institución pudiera dar realmente patética. Todo esto no quita que a esta altura hayan sido creados grupos o colectivos de artistas como por ejemplo Circle Makers, fundado por los artistas Dickinson y John Lumber, quienes se han dedicado a crear círculos en los cultivos en Inglaterra y en todo el mundo como parte de una práctica artística y para fines comerciales. Algunas personas afirman que estas formaciones son generadas por seres extraterrestres o a través de fuerzas paranormales. Sus pruebas serían el mal funcionamiento de algunos aparatos electrónicos, brújulas, descargas de baterías. También señalan la complejidad del diseño geométrico o la tecnología, supuestamente desconocida, con la que los círculos están realizados. No hay ninguna prueba que refute esta como otras teorías más humanas, por lo que la discusión de quién es el autor aún no está zanjada. Casos famosos desde 1990 a la fecha. En el Reino Unido, el 12 de julio de 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal de Alton Barnes, en Wiltshire. La figura estaba formada por dos pares de círculos. Cada par tenía dos apéndices con forma de garra. En el verano de 1990, en un trigal de Exton, Hampshire, apareció un círculo de 20 metros de diámetro. Las espigas estaban dobladas en espiral en sentido horario. A su alrededor había 4 círculos satélite de 6 metros de diámetro, con las espigas dobladas en sentido antihorario. El 17 de julio de 1991, un piloto de helicóptero observó un círculo rodeado por 2 anillos y encerrado en un triángulo equilátero, el cual tenía un círculo en cada vértice, mientras sobrevolaba un trigal al pie del castillo Barbury, cerca de Swindon. El 30 de julio de 1991 apareció la figura de un pez cerca de Lockeridge, en Wiltshire. En el siguiente mes aparecieron otras 7 figuras semejantes. El 21 de agosto de 2001 aparecieron 2 círculos en un campo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, Inglaterra. Uno de ellos era un rectángulo con un dibujo muy semejante, aunque con distinta información, al que utilizó Carl Sagan para el mensaje de Arecibo, que fue un código binario que podía generar esa imagen del cual ya hemos hablado también en este canal. El otro era un cuadrado con una imagen arbitrariamente pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. Este mensaje es conocido por los ufólogos como el mensaje de Chilbolton. El 21 de agosto de 2002 apareció un círculo en un campo de maíz con un mensaje en código ASCII en la localidad de Sparsholt, Hampshire. Esta impresión es conocida con el nombre del mensaje de Sparsholt. El 13 de julio de 1996 apareció un círculo en la llanura Auluenque, en la península de Badalcadar. El círculo de 110 metros de diámetro contenía 3 espirales enlazadas en su interior. Los teóricos del origen inexplicable señalan que las plantas no están quebradas ni dobladas, sino deformadas por una radiación de características similares a las microondas. Las plantas supervivientes en el seno del círculo presentan un crecimiento anormal. Las plantas también presentan alteraciones magnéticas y algunas están quebradas y emiten radiación residual. Hay otros quienes defienden la postura paranormal en los cultivos, mostrando fotografías de supuestas bolas de luz de origen inteligente antes de formarse algunos de estos círculos, aplastando con este sistema los campos de cereales. Aunque inicialmente empezaron como 2 o 3 formas geométricas básicas, los círculos han ido incrementando su complejidad hasta el punto de que han llegado a dar respuesta a mensajes en código binario,
o han presentado formas tales como un dibujo del calendario maya e incluso con la imagen de un alienígena sosteniendo otro mensaje en código binario. Desde los años 90 se han creado estructuras complejas con diseños que incluyen la proporción áurea, el conjunto de Mandelbrot o la curva de Koch. La finalización del 2013 trajo un misterioso círculo en los cultivos del Valle de Salinas, en el centro de California, Estados Unidos, atrayendo la atención de la comunidad del lugar, tanta que el propietario contrató guardias de seguridad armados para mantener a la gente curiosa fuera de la propiedad. Luego de tanto asedio a su campo ordenaría una cuadrilla que arara toda la zona de cultivo, pero la misma pudo quedar plasmada gracias a que una fotógrafa aérea, Julie Belanger, vio el círculo de la cosecha mientras volaba sobre el valle días antes, quedando registro de semejante diseño. «Fue hermoso, bastante hermoso», dijo Belanger. «Creo que es posible que existan extraterrestres, pero no sé si se molestarían en hacer un círculo para darnos un mensaje», afirmó, incrédula ante esta idea e impresionada al mismo tiempo. Los expertos en braille dijeron que en el centro del diseño hay una inscripción en braille que tiene el número 192 una y otra vez. Muchos especialistas se ocuparon de analizarlo. Y las preguntas de siempre: ¿por qué ese número? ¿Y quién creó semejante figura? ¿Y por qué en el lugar? Todas sin respuestas, lo que este crop circle aún sigue siendo un misterio. Además, las estructuras alcanzan hasta 1 hectárea de extensión, lo que haría necesario utilizar instrumental topográfico. Los agricultores dicen manifestarse molestos por la creación de estas formaciones en sus cultivos, ya que representarían pérdidas al no poder aprovechar el trigo aplastado. Sin embargo, muchos de ellos han optado por cobrar entrada a sus fincas a quien desee ver los círculos. Y por supuesto, como era de esperar, la cultura popular, y principalmente el cine, tomó partido de esto y realizaron películas y documentales sobre el fenómeno de los círculos en los cultivos. Como hemos visto y oído desde hace décadas, muchos supieron sacarle provecho a las formaciones en los campos de cultivo, pero las explicaciones poco convincentes sobre su origen nos da el derecho de la duda y del por qué siguen apareciendo cada vez más, y con complejos diseños y mensajes, más allá de la finalidad artística de algunos y bromistas de otros, lo que nos demuestra una vez más que hay fenómenos naturales o enigmáticos que desconocemos y que por nombrarlo de alguna manera caemos en la demagogia de etiquetarlo todo humanamente, porque tal vez el mensaje final sea que lo veamos más allá de la humanidad, probablemente una llamada de atención de aquellos que nos crearon o que fueron más sensitivos que nosotros, o tal vez de la propia Tierra, Gaia para los amigos, tan misteriosa que aún no la conocemos toda, y a la vez, al ser alumnos de una vida tan efímera, nos pone a prueba de lo que podamos lograr entender. Pero si esto se tarda demasiado, es muy probable que no pasemos el examen, con la consabida consecuencia de repetir hechos desde el pasado que reiniciaron muchas civilizaciones como la nuestra. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like, suscríbete y comparte.